arrancando, ¿sí? Bueno, les doy la bienvenida a todos aquellos que se van sumando, voy viendo que se van sumando a poco, a lo mejor, bueno, se van a ir sumando y si no han escuchado, si se suman la mitad de la explicación, los invito a que después vayan a Spotify o que después vayan a, a YouTube o a alguna de las otras aplicaciones que les deje y ahí van a encontrar este audio que va a quedar grabado, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. En primer lugar, yo les había dicho anteriormente que si tienen a mano un papel y un lápiz, estaría bueno que puedan ir tomando nota. ¿Qué es tomar nota? Es ir registrando lo que yo voy diciendo, pero en realidad una de las cosas más importantes que se va diciendo. Tengan en cuenta que ya a uno de los cursos, Cintia, les aclaro que tomar nota es poner en papel aquellas cosas más importantes. ¿Qué son las cosas importantes, por así decirlo? Lo importante es aquello que se repite varias veces, aquello en lo cual se hace un poco de énfasis, ¿sí? Va a ser una explicación, o va a tratar de ser una explicación un poco corta, porque, bueno, recordemos que algunos me están viendo ahora, pero después hay otros que van a tener que escucharme. Y por ahí escuchar solamente, sin ningún audio, sin ningún video, sin ninguna imagen, puede volverse también un poco tedioso, ¿sí? Bueno, arrancamos. El PowerPoint que les envió Cintia es de la Biblia, uno de los primeros, que se titula Los misterios de la Biblia. Y la idea es que podamos arrancar a conocer este libro que para muchos es una incógnita. Es decir, para muchos no se sabe qué es. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, fantástico, de 10. Ya se los voy a pasar. Por lo tanto, estaría bueno que puedan ir tomando nota. La Biblia es un libro, o es el libro más vendido prácticamente de todo el mundo. Si uno se pone a registrar, y eso es un dato de Google, ¿sí? Si uno se pone a ver en Google, el libro más vendido es la Biblia. Es un libro muy controvertido, porque algunos dicen que tiene verdad, otros dicen que no tiene verdad, unos dicen que es un invento humano, otros dicen que no es un invento humano. Pero lo que tenemos que ver hoy es qué es la Biblia, es decir, cómo tratar este libro, que es muy famoso, y algunos lo quemarían directamente, lo tirarían para el asado, y otros dirían, no, hay que ponerlo en un lugar para rezar y hay que creerle a la Biblia. Bueno, lo que vamos a tratar de ver hoy es qué verdad tiene la Biblia, es decir, qué mensaje tiene para mí la Biblia, que no es lo mismo que el mensaje que si yo agarro, por ejemplo, un libro de física, que si yo agarro un libro de historia, que si yo agarro un libro de biología. Son libros totalmente diferentes que tienen mensajes totalmente diferentes, ¿sí? Vamos a arrancar. En primer lugar, hay una cuestión muy importante que es que en algún momento todos hemos tenido la Biblia en la mano y siempre cuando hemos leído algún capítulo o algún versículo de ella, tuvimos muchas dudas. Es decir, nos preguntamos un montón de cosas sobre la Biblia. ¿De dónde viene? ¿Quién la escribió? ¿No será un invento humano? ¿Cómo puede ser que no estén, por así decirlo, los dinosaurios? ¿Cómo puede ser que no estén detallada la creación del mundo? ¿Sí? Y en algunos párrafos uno dice, bueno, yo puedo tomar la Biblia como un libro de ciencia. Pero ahí es donde empiezan las equivocaciones y ahí es donde empieza la gente a decir, no creo más en la Biblia. Porque piensan que la Biblia era un determinado libro y se topan con que no es ese libro que buscaban. O van a la Biblia con un determinado número de preguntas que la Biblia no les va a responder, porque no es un libro para responder esas preguntas. Vamos a arrancar. Yo les había dicho en los trabajos, bueno, acá les dejo una en el PowerPoint, por ejemplo, en Primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, que es uno de los libros de la Biblia, dice, uno de los discípulos de Jesús, dice, están dispuestos siempre a dar razones de su fe. ¿Qué quiere decir eso? Están dispuestos a decir por qué creen, a dar justificaciones a por qué creen en lo que creen. Eso es un poco lo que nosotros buscamos en estos 3 años. Buscar un poco de fundamento para decir, bueno, yo creo en esto porque no es algo descabellado. Es decir, no es que puedo tomar este libro simplemente como un juego.
este libro tiene una verdad y yo creo en este libro por esto y por esta otra cuestión. Entonces, va a decir una filósofa que es Arendt, dice, no hay pensamientos peligrosos, el pensamiento es peligroso. Es decir, nosotros tomamos la Biblia y cuestionamos a la Biblia. Una cuestión que muchos no lo hacen y que no todos lo tienen que hacer necesariamente. ¿Sí? O sea, tomar la Biblia y hacerle preguntas a la Biblia, no todo el mundo lo hace ni tampoco lo tiene que hacer. Pero hay gente que lo hace. Y para esa gente que lo hace, bueno, está esta oportunidad para aprender un poco más sobre la Biblia. Bien, muchos de los conflictos que se han suscitado a lo largo de los tiempos es porque han tomado la Biblia como un libro meramente científico. Como un libro en donde me explicaba cómo se hizo el mundo, quién lo hizo y cómo fue el detalle. De hecho, si ustedes, bueno, pudiesen participar de alguna de las misas del fin de semana pasado, es decir, del sábado santo, una de las primeras lecturas es la lectura del libro del Génesis, es decir, cómo se hace el mundo. Y muchos toman esa lectura, ese primer capítulo, como un dato científico. La mala noticia de todo esto es que la ciencia ya ha descubierto que el mundo no se creó en 7 días, sino que se ha creado en una gran explosión, en el Big Bang, y en millones y millones de años. Entonces, ya ahí no tenemos un problema. Muchos dicen, bueno, yo opto por la Biblia, bueno, no, yo opto por la ciencia. Y se divide la cuestión como si fueran cosas totalmente antagónicas. Y ahí es donde está la cuestión de que se interpreta mal a la Biblia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que está acá en el PowerPoint. La ciencia nos afirma la teoría del Big Bang, el universo fue creado en 13.007.98 millones de años, y en Génesis se dice que son solo 7. O sea, hay un error, alguno de los dos miente, por así decirlo, ¿sí? Aún más, si uno se va a otras investigaciones, hubo un autor famoso, un científico muy famoso que se llamó Darwin, que se dedicó a investigar el desarrollo de las especies y se dio cuenta que el ser humano, por ejemplo, aparece en un proceso de evolución de millones de años. No es de un día para el otro como lo dice la Biblia, que dice que Dios agarró un poquito de barro, sopló y ahí apareció el ser humano. Entonces tenemos un problema, o Darwin miente o la Biblia miente. Ese es el famoso dilema que en realidad está mal planteado, porque estamos queriendo responder una pregunta con dos fuentes diferentes. Y estamos ahí es donde empezamos a equivocarnos, ¿sí? Continuamos. Van a encontrar algunos gráficos, bueno, a lo mejor desde ahí no se ven, pero voy a plantear algunas preguntas que ya planteé y que ya dieron un poquito al debate. Por ejemplo, ¿cómo es posible que de Adán y Eva salga todo el género humano? Es decir, ¿cómo es posible que de un varón y de una mujer pudiese salir todo el ser humano, toda la rama del ser humano? Es decir, que hubo incesto, es decir, que tuvieron hijos y después entre esos hijos tuvieron que aparear, por así decirlo, y biológicamente no nos daría la cuenta. ¿Por qué no nos daría la cuenta? Porque está comprobado también científicamente que aparearse entre la misma familia genera deformaciones a lo largo del tiempo. Entonces la especie humana se hubiera acabado. O sea que ya tenemos un error en la Biblia. ¿Sí? Seguimos. Uno va a los primeros capítulos de la Biblia y no encuentra los dinosaurios. ¿Por qué el que escribió la Biblia no puso los dinosaurios? Bueno, todo un problema también. Seguimos. Si Dios creó a Adán a su imagen y su semejanza, ¿quiere decir que Dios es varón? Bueno, también tenemos otro problema. ¿Sí? Es un inconveniente. Voy a pasar rapidito. Punto más allá en Génesis capítulo 5, versículo 5, dice que Adán vivió 930 años. Imposible. ¿Cómo puede un ser humano vivir 930 años? A no ser que vean la saga de Dragon Ball y vean que el Super Saiyajin tiene una vida mucho más extensa que la de los seres humanos y de los terrícolas comunes. Ayer confieso que lo he estado viendo porque he estado rememorando mi infancia y ha habido capítulos que no vi, entonces estoy terminando de ver esos capítulos que no vi, pero que la raza terrícola es menos que la raza Saiyajin y vive mucho tiempo, a menos que sea un Saiyajin, Adán, digamos, ¿cómo puede ser que vivió 930 años? Bueno, eso es un dato biológicamente imposible. Entonces cabe la pregunta, ¿entonces la Biblia miente? ¿La Biblia te está verseando? Bueno, frenemos ahí. Seguimos. Evidentemente estas preguntas así traen una crisis.
O sea, yo les planteé algunas preguntas, pero ustedes me pueden plantear un millón de preguntas mucho más claras y algunos, por ejemplo, en la clase, ¿se acuerdan cuando teníamos las primeras clases? Muchos de ustedes me planteaban unas preguntas, unas muy buenas preguntas sobre la existencia de Dios y sobre la Biblia. Hay muchísimas preguntas que nos trae la Biblia cuando nos sentamos con este libro y nos ponemos a leer, ¿sí? Entonces, nos trae un problema, porque o la Biblia miente o los datos científicos nos mienten, ¿sí? Es ahí cuando como ponemos en el ring a los dos conocimientos. Ahora, ¿cuál es la verdad? Este sería el tema de hoy. ¿Cuál es la verdad de la Biblia? Si el Big Bang ya fue hipercomprobado, si el Big Bang ya lo comprobaron, entonces, la Biblia, veo una manita ahí levantada, después anótala, Fran, ¿sí? Anótala a la pregunta y después en la tarde me la haces. Si el Big Bang ya comprobó, si los científicos ya comprobaron la existencia del Big Bang, es decir, un dato científico totalmente avalado por muchos, no por uno, sino por muchos científicos. Luego, ¿qué le queda a la Biblia? Es decir, ¿la tenemos que usar solamente para el asado? ¿La tenemos que usar solamente como un libro de colección, como una reliquia? ¿O tiene la Biblia un significado mucho más importante que nosotros creemos? Bueno, quiero decirles la buena noticia que tiene un significado que no muchos le saben tomar, o que no muchos le pueden encontrar a este libro. Y vamos a ver cuál es el significado que tiene la Biblia. Primero vamos a arrancar, a lo mejor no se ve ahí porque el PowerPoint estaba adaptado para ser puesto en un proyector, no se debe ver. Pero bueno, ya cuando ustedes lo ven, estaría bueno que vayan, vuelvan a escuchar la explicación y mientras escuchan la explicación vayan de nuevo con esta cuestión del PowerPoint. Bueno, una de las primeras diapositivas que puse después de la verdad de la Biblia es lo que no es la Biblia. Es decir, cuando uno agarra una Biblia, uno tiene que saber que no es esto. ¿Sí? Puedo agarrar la Biblia y lo primero que tenés que decir, hey, no es esto. Vamos a ver qué no es. ¿Sí? En primer lugar, no es un libro fácil de entender. ¿Por qué no es un libro fácil de entender? Porque es un libro escrito hace muchísimos años. Es decir, imagínate que yo te hago escribir una carta a vos, la guardamos y de acá a 5.000 años otro la escribe. Todo ese tiempo que pasó, o sea, esos 3.000 años que pasaron, a lo mejor no estemos vivos porque capaz que destruyan el planeta Tierra antes de esos 3.000 años, pero todos esos 3.000 años que pasaron, el que saque esa carta no va a entender nada. ¿Por qué no va a entender nada? Primero porque a lo mejor cambia el idioma, punto número 1. Punto número 2, no sabe lo que vivía esa persona que escribió. Punto número 3, no va a saber muchas veces decodificar el lenguaje coloquial que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros los cordobeses tenemos una palabra muy, pero muy famosa, que empieza con C y termina con O, ¿sí? Ahora bien, esa palabra famosa, ¿sí? De acá a 3.000 años posiblemente haya desaparecido, ni se conozca, y nadie tenga idea de esa palabra. Entonces, el que se sienta a leer esa carta va a decir, ¿y qué es esta palabra? ¿Y qué es este lenguaje? Pasa lo mismo con la Biblia. Entonces, para emprender un viaje a leer la Biblia, primero uno tiene que conocer a la gente que lo escribió, dónde lo escribieron y qué problemas estaban teniendo en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les hago escribir un mensaje, siempre me voy. Les hago escribir un mensaje diciendo, cuéntame cómo va su cuarentena. Y acá va la cuarentena, qué sé yo, no sé. El C.O de mi vecino estuvo haciendo un asado anoche y no me tiró un pedazo de carne por la tarde, por ejemplo. Entonces, la gente de acá, 3.000 años, no va a saber ni cuáles eran las costumbres, ni que se comía asado todos los domingos. Entonces, a ver, quien se atreva a leer la Biblia tiene que saber que es un libro muy difícil de entender, porque tiene muchísimos años. O sea, se creó hace muchísimos años. Exactamente hace 2.500 o 3.000 años atrás de nuestra era. ¿Sí? Punto número 1. Punto número 2. La Biblia, atención con esto porque es muy importante, no es un libro científico. ¿Sí? ¿Qué es un libro científico? Un libro que me quiere dar información sobre un determinado tema, sobre una determinada situación. Es decir, por ejemplo, no sé cómo está conformado el universo. Entonces vos vas a la enciclopedia, ves cómo está conformado. Bueno, eso no es la Biblia. O sea que si la Biblia te dice
que el mundo se creó y el universo se creó en 7 días, no es un dato científico eso. O sea que no hay problema de decir que también afirmamos la existencia del Big Bang, porque la Biblia no quiere dar un dato meramente científico, ¿sí? Ya vamos a ver qué dato te quiere dar. Punto número 3. No es un libro histórico. ¿Qué significa esto? O sea, vos en primer año vas a tener una matriz que se llama historia. Yo tuve historia también en el primario. Vos te sentaste con un librito de historia y te pusiste a ver y te pusiste a leer. Y eso que cuenta el libro es exactamente más o menos parecido a lo que pasó en la realidad. Bueno, la Biblia no es un libro histórico. Entonces suelta la pregunta ahí nomás al toque. Bueno, entonces, ¿pero qué? Entonces todo lo que pasó es mentira. No, guarda. Tiene un poco de historia. Atención con esa diferencia que es muy importante. No es un libro de historia, o sea, no es un manual de historia. No es que vos abrís la Biblia y tal cual lo que pasó, pasó ahí. No es un manual de historia, sino que contiene historia. Voy a poner un ejemplo ahora de Semana Santa, ¿sí? Si yo le pregunto a todos ustedes cómo muere Jesús, todo el 80%, el 90%, también incluido Cintia, me va a decir, bueno, Jesús muere al lado de María Magdalena, la María de Cleofás y María, su mamá. Estaban todas ahí, todas las mujeres, no había ningún varón, los varones se les había agarrado un poco de miedo, por así decirlo, y estaba la multitud un poquito, bueno. Si yo le pregunto, bueno, ¿y qué pasó antes de la crucifixión? Bueno, lo trasladaban a crucificarlo. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y qué dice el Vía Crucis, por así decirlo? Bueno, dice que en algún momento algunas mujeres se le acercan, le lavan el rostro. Bueno, están como medio barra brava de Jesús, ahí están haciéndole el aguante, dale Jesús, dale, que va todo bien. Bueno, ahora, eso es un dato. La pregunta es, ¿ese dato es un dato de libro de historia? La respuesta es no, no es un libro de historia. Entonces vos me preguntas, entonces, ¿eso no ocurrió? Sí, sí ocurrió. A Jesús lo mataron. Ahora, el detalle con el que lo cuenta la Biblia no hay que tomarlo al pie de la letra como un libro de historia, como un manualcito que vos agarrás. Entonces cabe la pregunta que viene después. Entonces, ¿por qué escribieron todo ese agregado? Bueno, porque tiene otra intención que ya se les voy a mostrar. Vamos a la cruz, al momento de la cruz. Históricamente, posiblemente Jesús ha muerto solo. ¿Sí? Murió solo. Murió solo y no murió como muchos lo presentan en el Vía Crucis con un taparrabo. Murió desnudo, porque esa era la muerte del Imperio Romano. O sea, así se los mataba, desnudos y solos, no había nadie. Muy posiblemente un emperador, o sea, un rey, que fue Tácito, decretó antes de Jesús una ley que decía que nadie podía acompañar al crucificado. O sea, al que es ajusticiado, al que es condenado, nadie lo puede acompañar. Entonces, la mayoría de los bandidos, muchos, morían solos. Entonces, no, entonces la Biblia miente, pum, la tiro. No, pará, no miente la Biblia. La Biblia te está diciendo la verdad. No es un libro de historia. ¿En qué parte contiene historia? En la parte que te está diciendo que Jesús murió y que lo clavaron indefectiblemente. ¿Sí? Ahora, el resto del agregado, por así decirlo, tiene una intención que ya vamos a ver cuál es la intención. Se me apagó Bien, no es un libro histórico, contiene historia. Después, me gustaría que puedan entender eso bien. Es una diferencia ahí medio fina, pero es una diferencia. Voy a poner, no quiero que no se entienda, te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, vos te fuiste a jugar al fútbol con tus amigos y ganaron 1-0. Y después fuiste a tomar la coca, te encontraste con otros amigos y le dijiste que, porque habías jugado muy bien, le dijiste que ganaron 4-0. Bueno, y le relataste todo el partido, le agrandaste el partido que en realidad nunca pasó. ¿Eso es netamente histórico? No. Disculpame, le chamullaste a tus amigos. Ahora, no es que no contiene historia. Tiene historia porque vos jugaste el partido y porque vos ganaste el partido. Pero no es netamente histórico. Porque vos dijiste que agregaste 4 goles. O sea, le agregaste mucho más de lo que pasó en la realidad concreta. Para las chicas, un ejemplo, por ejemplo, bueno, no les ha pasado, pero, o sí les ha pasado, qué es eso, alguien que te mira en el recreo y a vos te gusta mucho, ¿sí? Y te miró nomás, después vas a tu amiga y le cuentas que te miró, que te sonrió, que te pidió el número, bueno.
eso no es netamente histórico. Contiene historia, que es que te miró, pero vos le crees que te miró, que te sonrió, que te pidió el número, que todo, prácticamente te armó la cita, la primera cita, ¿sí? Bueno, así más o menos pasa con los evangelios. Ese agregado que tienen no está porque quieren mentir, sino porque tiene una finalidad muy, pero muy precisa, ¿sí? Ahora ustedes me estarán preguntando, igual, ¿qué finalidad tiene que los que escribieron pusieron a María, bueno, tiene todo un, que no lo vamos a ver ahora, no va al caso, ¿sí? Va. No es un libro histórico, no es un libro, guarda con esto, no es un libro, un solo libro, escrito de una sola vez. Ay, me estoy quedando sin tiempo, chicos, 10 minutos. Y recién vamos por la primera parte. No es un libro escrito de una sola vez, es un conjunto de libros escritos por determinados autores, por muchos, y en diferentes tiempos. Bueno, no es un solo libro que alguien se sentó y dijo, voy a creer la Biblia, a ver qué onda, se sentó, se escribió toda la página de la Biblia. No, es un conjunto de libros, es más parecido a una biblioteca que a un solo libro, escrito por muchísimos autores y en determinado tiempo histórico. O sea, con una diferencia entre libro y libro, por decirles, algunos libros tienen 500 años de diferencia. ¿Sí? No es un solo libro. Sigo. Bueno, no es un manual para cuando uno se porta bien o se porta mal. Bueno, a ver, generalmente nosotros hoy en día no usamos manuales, pero sí, por ejemplo, usamos manuales para, qué sé yo, no sé, me pintó ahora en la cuarentena, no sé, el otro día me pintó a hacer unas medialunas, supongamos, o me pintó a hacer pan, ponele. No sabía hacer pan, entonces quise, agarré, fui a YouTube y busqué. ¿Qué te dice YouTube? Paso número 1, tenés que hacer esto. Paso número 2, tenés que hacer esto. Paso número 3, tenés que hacer esto. Paso número 4, tenés que hacer esto. Poné la harina, poné la sal, poné el agua, poné, qué sé yo, poné el aceite. O sea, te marca el caminito. Bueno, ahora en la Biblia no te marca el caminito. Entonces voy a decir, ¿para qué carajo sirve? ¿Sí? Bueno, sirve para marcarte el camino a muy grandes rasgos. Es decir, no para decirte lo que tenés que hacer hoy, ahora, en este momento, sino para decirte que tenés que amar a los demás. Entonces salta la pregunta, Jesús, entonces, ¿cómo tengo que amar yo? Bueno, pero eso es un trabajo que vos tenés que hacer. Fíjate cómo. Por ejemplo, voy a poner la situación de algunos de ustedes que están viviendo ahí dentro de la cuarentena. Estoy en la computadora, estoy en Zoom, de repente vienen unos hermanitos y me rompen las guindas, por así decirlo, ¿sí? A ver, voy a ver en la Biblia qué me dice cuando vienen los hermanitos a romperme la guinda. No, no está. ¿Qué te va a decir la Biblia? Ama a tu prójimo, al que tenés al lado. Entonces salta la pregunta, ¿y cómo lo amo? Bueno, no sé. Fíjate vos cómo lo vas a amar. Fíjate vos, a lo mejor le decís, che, mirá, no, fíjate que ahora no puedo, que con mucho cariño, con paciencia, bueno, qué sé yo. Pero no es un manual que te dicta lo que tenés que hacer en el momento que tenés que hacer. Hoy un tema picante, por ejemplo, el tema del aborto. ¿Dónde está en la Biblia que no hay que abortar? No, no está en la Biblia que no hay que abortar. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica dice que hay que abortar? Que no hay que abortar. Bueno, porque es una deducción de un mandamiento que es amarás a todos, inclusive la naturaleza y cualquier ser vivo, por así decirlo. Entonces, bueno, incluso dentro de los seres vivos, aquellos que todavía no han nacido. Pero no dice que no haya que abortar. ¿Se entiende? Porque si no, Jesús no. A ver, Jesús tendría que haber sido un futurista, tendría que haber sido medio Futurama, tendría que haber visto todo lo que iba a pasar hasta el final del mundo. No. ¿Sí? Estamos en 24 minutos. Seguimos. Ahora bien, si no es todo eso lo que yo dije, ¿qué es la Biblia? La Biblia sí es un libro complejo. Es decir, escrito hace 3000 o 2000 años, yo lo dije. Son varios libros, muchos encerrados en un solo compendio, por así decirlo, en un solo compendio, con atención, con diferentes géneros literarios. Y acá venimos con un concepto de lengua. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son todas aquellas formas que el ser humano tiene de escribir algo. Por ejemplo, vos no le vas a escribir al profe de igual manera que le vas a escribir a tus alumnos. Algunos sí lo hacen, pero bueno,
Vos no le vas a escribir no sé, no le vas a escribir a tu mamá un mensaje lo mismo que le vas a escribir a tu novio, a tu novio, lo que sea, digamos. O sea, tenés diferentes estilos de escribir. No es lo mismo escribir por un lado que por el otro. Hay muchos estilos literarios que, por ejemplo, engloban, no es lo mismo una poesía que un texto narrativo. No es lo mismo, bueno, a ver, acá tenía, no es lo mismo una novela que una canción. Son cosas diferentes, ¿sí? Son formas de escribir diferentes con intenciones diferentes. Entonces ustedes me preguntan, ¿y qué forma tiene de escribir la Biblia? Muchas formas. Dentro de la Biblia hay cartas, literalmente. Dentro de la Biblia hay canciones, literalmente. Dentro de la Biblia hay poemas, literalmente. Dentro de la Biblia hay novelas. ¿Nunca te imaginaste que había novelas? Sí, hay novelas dentro de la Biblia. Novelas muy lindas, ¿eh? Por ejemplo, una de las novelas que a mí me gusta es la novela de Job, ¿sí? Una novelita. Alguien se sentó, no es algo histórico, quiero que vean eso, no es algo histórico. Es algo que alguien se sentó y dijo, vamos a crear una novela con una intención. Ya voy a decir cuál es la intención. Seguimos con lo que es la Biblia, ¿sí? Es un libro que transmite una experiencia de fe. Y acá voy con el caracú o el meollo de todo. Si la Biblia no quiere ser un libro científico, si no quiere ser un libro histórico, si no quiere ser un manual para cuando me porto bien o cuando me porto mal, entonces, ¿qué quiere ser? Bueno, quiere ser un libro que te cuente que Dios te ama. Lo voy a decir simple, ¿sí? Es un libro que te cuenta cuánto Dios te ama. ¿A través de qué? A través de diversas experiencias de muchas personas que se han encontrado a lo largo de su vida con Dios y han experimentado, han sentido que Dios las amaba un montón. ¿Sí? Como han sentido que Dios las amaba un montón, han buscado contar esa historia. Entonces, por eso tienen un agregado que no es histórico, pero que tienen el fin de que vos, que estás ahí sentado, te des cuenta de que Dios te quiere un montonazo. Así bien como es. Un montonazo, te quiere un montón. Con diferentes estilos y diferentes formas. ¿Sí? Seguimos. Había una de las preguntitas que les había dejado en el documento y era, ¿qué es un invento humano? Bueno, acá vamos con esa pregunta. ¿Sí? Ahí en una de las imágenes, seguramente si se acaba el tiempo en Zoom, bueno, vamos a volver de nuevo. ¿Eh? Me gustaría que terminemos. Igual ya son las y 26, tendríamos que estar cortando. ¿Sí? Bueno, ahí una de las imágenes le había dejado, es una biblioteca, ¿sí? Tienen la biblioteca ahí después para que vean. Dice una nubecita violeta. Entonces, ¿cuál es la verdad de la Biblia? Es aquella verdad en la cual Dios nos ama y ha salido de buscarnos para que seamos eternamente felices, o sea, para que seamos felices. El fin de toda la Biblia es que vos te enteres de que Dios te quiere y te quiere feliz. Simple, fácil, resumido, pero bien condensado. Después de eso hay que ampliarlo, ¿no? ¿Cómo se formó la Biblia? Bueno, acá viene una cuestión. ¿Es un invento humano la Biblia? ¿Es alguien que le pintó un día, estaba aburrido y dijo, bueno, vamos a armar la Biblia, vamos a chamullar un poco? No, recién lo dije un poquito acá. No es eso. La Biblia no es un chamullo. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo se forma la Biblia? La Biblia arranca, o cada uno de los textos, arranca con la experiencia de una persona o de un grupo de personas a las cuales le pasó algo. ¿Sí? O sea, han vivido una situación que es, ahí sí te voy a decir, bien histórica. La han vivido, eso es netamente histórico. Han vivido una situación histórica así, pero por así decirlo. Es histórico, eso es histórico. Arranca con eso. Después, ¿qué ha hecho esa gente? Se ha sentado a rezar, ha recordado esa historia, y en esa historia que vivió, se dio cuenta de que Dios estuvo presente en medio de ellos. ¿Cómo? A través de alguien
o a través de alguna acción. Voy a poner un ejemplo concreto que por ahí anda dando vuelta en alguno de los archivos. Por ejemplo, estás viviendo esta cuarentena, estás aburrido en tu casa. De repente viene un hermano y, o qué sé yo, no sé, te cae un mensaje de texto de alguien que vos esperabas o que amabas mucho o que verdad, o querías que a vos te escribiera, ¿no? Porque esa es la otra. Te cae un mensaje de texto pero no le da bola porque no es de la persona que vos querés que te escriba. Bueno, pero te cae un mensaje de texto de la persona que sí querés que te escriba y te pone un te quiero, por ejemplo. Que de hecho me paso. Te pone un te quiero. Ah, qué tierno. Eso te hace sentir mucho mejor. Ah, te da mucho ánimo. Te cambia la cara, te pone más feliz. Bueno, eso lo que vos viviste es bien histórico. Ahora, de repente otro día te sientas a rezar y te das cuenta, recordando eso que viviste, se nos ha cortado, volvemos de nuevo. Vamos a esperar para aquellos que están en, en YouTube o aquellos que están o van a estar en Spotify. Que bueno, tengan un poquito de paciencia si vamos a entrar, van a ir entrando algunos. De los que no han. Vamos a ir admitiendo. Se cortó de repente, vamos a estar 10 minutos más, no más. Porque si no se va a hacer muy largo, ¿sí? Posiblemente va a tener como 45 minutos este video. Voy a ver sala de espera. Bien, como les decía, ahora, ¿cómo está compuesta la Biblia o cómo se arma la Biblia? Dijimos que arranca con una experiencia de una persona individual o de un grupo de gente. Te puse el ejemplo de la cuarentena. Vos estabas en la cuarentena, te sentías re mal, te cayó un mensaje de alguien que verdaderamente vos querés que te hable y te puso te quiero, te levantó el ánimo. Eso que vos viviste es bien histórico, ¿sí? Ahora, ocurre que unos días después vos te sentás a rezar, por así decirlo, y te das cuenta que en esa persona que te mandó un mensaje, estuvo Dios también diciéndote te quiero. Es decir, estuvo Dios buscándote, estuvo Dios como subiéndote un poquito el ánimo, haciendo que puedas pasar un poquito mejor esta cuarentena, ¿sí? Entonces, esa persona, ese hecho que vos viviste, por así decirlo, te das cuenta de que Dios te ama, que Dios te quiere un montonazo. Y como es muy importante para vos, lo escribís en un diario íntimo, por ejemplo. Hoy lo publicarías en Twitter, lo publicarías en Instagram, bueno, lo que sea. Algunos todavía tienen el diario íntimo. Quiero creer esa parte. Bueno, lo escriben. Cuando vos lo escribís, lo puedes escribir, por ejemplo, de forma narrativa, lo puedes contar como una novela, lo puedes escribir como en forma de canción, como en forma de poema. Y también le podés agregar muchas cosas. O sea, por ejemplo, que no es que tu amigo te manda un ángel, sino que viene un ángel del cielo, por así decirlo, y en realidad era tu amigo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Que sea un libro de historias? No. La finalidad es que el otro se dé cuenta de que Dios estuvo con vos en ese momento. Entonces, repasando un poquito más técnicamente la cuestión, voy ahí. ¿Cómo se forma la Biblia? La Biblia se forma con una experiencia bien histórica de alguien que vive una determinada situación, pasa el tiempo, se sienta a rezar
y sentándose a rezar, se da cuenta de que lo que vivió, o sea, en lo que estuvo viviendo, Dios la estuvo amando. Eso es una gran alegría y necesita escribirlo. O sea, necesita contarlo a otros. A lo mejor primero lo cuenta oralmente, pero después, como no quiere que se pierda en el tiempo, se sienta a escribirlo y deja como un testamento. Y en ese escribir, por así decirlo, le agrega muchísimas cosas o le agrega muchísimos elementos. ¿Qué elemento le puede agregar? ¿Qué se llama? O sea, le puede agregar un ángel, le puede agregar algún personaje extra que esté por ahí. Bueno, distintos elementos. Entonces, yendo un poquito al meollo de la cuestión, o a la respuesta final, ¿la Biblia es un invento humano? No. Es escrita por seres humanos, pero inspirados por Dios. O sea, escrita con Dios. No es un invento meramente humano. Es decir, que hay un Dios que quiere transmitir un mensaje a otra gente y utiliza a alguien, entre comillas lo utiliza, ¿no? Utiliza a alguien para escribir ese mensaje. ¿Cuál sería el mensaje final? El mensaje final, por ejemplo, sería que Dios está con nosotros en esta cuarentena, por así decirlo. O que aún en esta cuarentena o aún encerrados nos sigue amando. Sigue con nosotros y nos ayuda, nos apoya, bla, 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 bla. Siguen. Entonces concluimos en que la Biblia, este librito que ustedes tienen acá, es un libro que tiene muchísimos años, es un conjunto de libros que tienen una única intención: mostrar cuánto Dios te ama. No tienen una intención científica, no tienen una intención histórica, no tienen una intención de un manual para saber cómo te vas a tener que comportar acá a la tarde. Por ejemplo, quedó el único del fajón en la cuarentena y son 5 hermanos y bueno, a ver, vamos a ir a la Biblia a ver qué dice la Biblia, qué tengo que hacer en esta situación en la que queda un alfajor y son 5 hermanos, qué tengo que hacer, tengo que compartir, no tengo que compartir, mi hermano no se comió los otros, bueno, no sé, qué sé yo. ¿Entienden? Entonces, volvemos de nuevo. ¿Cómo se formó o qué tipo de escritura es? Es una escritura hecha por un ser humano, pero en conjunto con Dios. O sea, Dios y el ser humano, los dos juntos, creando un solo libro. ¿Sí? Vuelvo a repetir de nuevo. Arranca con una experiencia bien, pero bien histórica, bien histórica. Un grupo de gente se sienta a rezar, se da cuenta de que Dios le ama, no puede aguantarse la noticia, se la comenta a otros y dice, no, esto no se puede perder. Bueno, hay que ponerlo por escrito, por así decirlo, para que otros de acá a un tiempo futuro la puedan entender o le puedan entender el mensaje. Fíjense que la gente que ha escrito la Biblia hace 2000 años atrás de nosotros, 3000 años atrás de nosotros, ha hecho un testamento. O sea, ha dejado un testimonio de cuánto Dios la ama para que vos te sientes a leer y veas que Dios te ama. Ahora, claro, vos te sientas a leer y no entendés un carajo, por así decir. No entendés nada. Bueno, este curso de Biblia está para que vos entiendas algunas cosas que serían prácticamente inentendibles. La semana que viene no, capaz que la otra, arrancaremos con la explicación del primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis. O sea, los invito a que en sus casas vayan leyendo Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3.